Hoy vamos a hablar de todo lo que tiene mi bolso de entrenamiento y hay muchas cosas que seguro que ustedes deberían tener. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí Juan, esta vez desde un escenario un poquito diferente. Bueno, por diferentes cuestiones decidimos hacer este video fuera del gimnasio. Va a ser la primera vez que estamos en un video que no es de entrenamiento, o bueno, sí es de entrenamiento, pero no es una sesión de entrenamiento como tal. Tenía muchas ganas de hacer este video. Es un video donde vamos a estar hablando acerca del material en el gimnasio. Ustedes han visto a lo largo de todos estos videos que utilizo diferentes herramientas para entrenar, para sacarle mucho más provecho a mis series en cada ejercicio. Cada material han visto que tiene un propósito. Se los he ido explicando a lo largo de cada video, pero sin embargo creo que no está mal tener centralizado todo en un solo lugar para que entiendan bien qué es todo lo que uso, que no quede como tan espaciado entre diferentes sesiones y pues que tengan esta guía completa que quiero dejarles sobre el material del gimnasio, que pese a que no es todo el material que existe para entrenar, creo que sí tengo una muy buena variedad, tengo un muy buen arsenal de cositas que va a ser bien interesante mostrarles y que ustedes entiendan cuál es el propósito de ello. Dicho esto, vamos a comenzar. No quiero que piensen que el video está siguiendo un orden de importancia, de mejor a peor o algo por el estilo. Realmente vamos a ir hablando un poquito de todo por separado. Vamos a irle dejando clips de cómo se ve ya en la práctica ello. Pero sí quiero que el primer bloque, el primer material que voy a mostrar es el que yo considero que es el material más sencillo, pero que realmente más provecho le podemos sacar. Hay muchas cosas en la lista que realmente no es necesario que lo utilicen nunca, ¿cierto? Pero pues que es interesante y que es útil entender para qué funciona, ¿cierto? Pero sí, quería dejar eso muy claro desde el principio. Ninguno de estos materiales es obligatorio, ninguno es algo que si no lo usan se van a perder de estímulo o que van a dejar de progresar o algo por el estilo. Es sencillamente pues algo que nos va a ayudar a cuadrar algunas cosas y por qué no ayudarnos con algunas cuestiones muy específicas, pero repito que podrían durar toda su carrera deportiva, todo su proceso de transformación física sin usarlo y no pasaría absolutamente nada, ¿ok? Ahora sí, empecemos con este primer bloque de las cosas que yo considero que sí estaría bien que sí o sí estuvieran en su bolso de entrenamiento. Primer material del que vamos a estar hablando y no podía ser otro que el logbook. Este no es un equipo que nos vaya a ayudar en algún ejercicio en específico o que utilicemos como una ayuda externa para realizar algún movimiento, sino que es una herramienta fundamental a través de la cual vamos a poder asegurarnos que estamos progresando de sesión a sesión. Se los he mostrado, yo creo que es lo que más les he mostrado en cuanto a material en todos los videos, pero aquí lo que buscamos es básicamente anotar pesos, repeticiones de lo que estamos haciendo en nuestras sesiones con el fin de, antes de entrar a una serie, ver qué hicimos la semana pasada, saber que tenemos que mejorar eso y pues cada X tiempo poder hacer una evaluación de cómo ha ido nuestro rendimiento y ver si sí estamos mejorando, si no estamos mejorando, qué podríamos mejorar. Entonces es una herramienta fundamental que ya incluso hace poco estuvimos hablando en un video muy reciente que tiene una participación activa dentro de la rutina. Entonces diría yo que este sí es el material más importante, sí o sí debe estar en nuestro bolso para anotar qué vamos haciendo, qué va bien, qué no va tan bien, sensaciones, si algo nos duele, cómo configurarnos en una máquina en específico. Por ejemplo, a mí me gusta no solamente anotar pesos, repeticiones, sino que también, por ejemplo, en qué altura del asiento poner X máquina, en qué altura cuadrar el tema del agarre, en dónde agarrar en cierta máquina, porque son cositas que por más que uno piense que no se le van a olvidar y que tenga muy claro cómo acomodarse en una máquina, se nos olvidan y después volvemos a la siguiente sesión y nos sentimos supremamente incómodos en un ejercicio y nunca llegamos a encontrar o acomodarnos del todo en una máquina. Entonces, ese fue el logbook. Vamos con el siguiente. El segundo equipo dentro de nuestra lista y que yo considero fundamental, los straps, que bueno, estos están un poquito viejos, pero demuestran que los uso bastante, que sí hacen una parte fundamental de mi programa de entrenamiento y mis sesiones. Son los straps. Los straps, bueno, ¿qué hablar de los straps cuando ya se ha hablado todo? ¿Cuál vamos a verlo? Los straps son un material que se usan especialmente para buscar
que nuestro agarre no sea un limitante al momento de realizar determinados ejercicios donde podría llegar a hacerlo. Esos son tracciones, en general los ejercicios de espalda. También es, por ejemplo, para los que hacen peso muerto, el peso muerto. Porque estos ejercicios normalmente, cuando empezamos a mejorar en cargas, hacemos uso del cuaderno y empezamos a mejorar nuestro rendimiento, vamos haciéndonos más fuertes. Y lo que pasa con la espalda, y como en ejercicios como el peso muerto también, es que son grupos musculares que son muy fuertes, o sea que a nivel absoluto y relativo llegan a manejar cantidades de carga muy altas, y esa carga sí o sí, si nos hacemos verdaderamente fuertes, va a llegar el momento en el que nuestro antebrazo no va a poder con ello. Por más que usted quiera decir que es importante mejorar la fuerza de agarre, que si es progresivo no se va a cansar del agarre, si su espalda se desarrolla correctamente y está mejorando al ritmo que debe progresar, se va a volver lo suficientemente fuerte como para que en algún momento su agarre se vuelva un limitante. Es más, me preocuparía que con el tiempo se va haciendo fuerte en espalda y el agarre no se vuelva un limitante. Porque es extraño, o sea, es supremamente extraño que eso no suceda. Y de hecho eso me hablaría de que tal vez la espalda y nuestra fuerza en esos grupos musculares no está desarrollando tan bien. ¿En qué movimiento los uso yo principalmente? Pues en todas las tracciones. Tracciones verticales, tracciones horizontales, espalda alta, dorsal. Incluso lo suelo utilizar también en otros ejercicios. Cuando hacía las hiperextensiones también lo hacía. Cuando hacía elevación laterales con mancuernas también lo hacía. De hecho, en la máquina de elevación laterales también lo hago, porque también llega a ser un ejercicio en el que el agarre llega a ser un limitante. Entonces, eso es lo que yo diría que sí o sí debe estar si realmente queremos darle un buen estímulo en el medio, largo plazo a nuestra espalda. Bien, entonces esos fueron los straps. Con esto acabamos este primer bloque de las cosas que yo creo fundamentales, que como ven son solamente dos cosas que veo muy importantes para nuestro entrenamiento. Ahora pasamos a las cosas que veo más opcionales, pero que sin duda les podemos sacar un buen provecho en nuestras sesiones. Vamos con el tercero de nuestra lista. Y ustedes dirán, hey, pero son unos zapatos, ¿eso qué tiene de material? Y tiene un papel fundamental. Son zapatos que, si ustedes se fijan, no son unos zapatos normales. Y ustedes van a notar que no los uso en todas mis sesiones, que los uso únicamente en mis sesiones de pierna. ¿Por qué esos zapatos son especiales? Estos zapatos son una variedad que se llama Barefoot, que son zapatos planos, zapatos que tienen una suela muy delgada, que de hecho son muy flexibles, si los pueden ver, lo pueden encontrar en internet como Barefoot básicamente. Y esos zapatos lo que buscan es imitar el estar descalzos, pero si les soy sincero, me gusta mucho más usar los Barefoot que ir descalzo. Siento mucha más estabilidad, siento mucho más agarre al suelo. Son tan importantes porque todos los ejercicios donde el punto de transmisión de fuerza es o son los pies, necesitamos que sea una superficie estable. Lo que pasa con los zapatos que tienen una suela más gruesa y que esta no es tan rígida, es que gran parte de esa fuerza que transmitimos hacia donde lo estemos aplicando fuerza, ya sea hacia el suelo, ya sea hacia una plataforma como la prensa, se ve disipada por ese tipo de suelas que son un poco más blanditas, por llamarlo de alguna manera. O también se pierde estabilidad en el proceso, y recordemos que la estabilidad es una variable fundamental para una correcta activación muscular. Cuando nuestro sistema nervioso no interpreta una correcta estabilidad, este no llega a generar toda la contracción que podría generar, no llega a hacer todo, o no llega a generar el reclutamiento tan bueno que podría realmente obtener. Son cuestiones que son mínimas, pero que en el largo plazo empiezan a notarse demasiado. Por ejemplo, en una persona que a lo mejor hace solamente 80 kilos en sentadilla, obviamente pesando él también 80 kilos no lo va a notar tanto, pero en atletas que se van haciendo especialmente fuertes o que esperan hacerse especialmente fuertes, empieza a tomar un papel mucho más importante, e incluso podría llegar a volverse un limitante o un eslabón de la cadena que empieza a generar un estancamiento. Lo he notado muchísimas veces en personas que están estancadas a lo mejor en sus sentadillas, ya sea sentadilla en Smith, libre o incluso peso muerto, también en las prensas, que no mejoran porque están muy inestables en el suelo, se ve cómo el pie se mueve, las cargas no se mueven, y tan pronto hacen el cambio al calzado o directamente lo hacen descalzos, empiezan a mejorar, solamente por mejorar justamente esa parte de la estabilidad sobre el pie y en el punto de transmisión de fuerzas. Es interesante el calzado porque muchos gimnasios no se pueden entrenar descalzo, también pues qué pereza estarse quitando todo el tiempo los zapatos, y ya les digo yo también que prefiero los zapatos a ir descalzo, porque por ejemplo en un ejercicio como la hack, cuando voy descalzo y ejerzo fuerza contra la plataforma, no únicamente hago fuerza contra el suelo de forma perpendicular a la plataforma, sino que también hay cierta fuerza que va hacia adelante. Entonces, si no hay un buen agarre, el pie se tiende a deslizar. Entonces,
son muy útiles en ese sentido. Yo puntualmente los uso sin plantilla, que es, digamos, una forma más avanzada de usarlas. Si ustedes deciden empezar a usar estos Barefoot, digamos que hay como niveles, ¿sí? Normalmente vienen con una plantilla y recomiendan que el siguiente paso lógico sea quitar la plantilla para ir totalmente ya casi que pegado al suelo. Son zapatos que son únicamente para entrenar fuerza, realmente para correr no sirven, muy mala idea. Para caminar largas distancias no sirven, muy mala idea. Se pueden estar incluso lastimando las rodillas, porque lo que les digo es como ir descalzos. Entonces, úsenlos con prudencia, eso sí, pero sí 100% recomendados. Y diría que incluso para una persona que quiere dar un poquito más en el gimnasio en términos de estímulo, en términos de trabajo, en términos de progreso, sí llegan a ser un must, un material que debería estar ahí. O sea, por esto, por muy poquito, no llegó a entrar en el bloque anterior de que 100% debían estar en nuestro bolso de entrenamiento. Bien, cuarto integrante de nuestro bolso de entrenamiento para el video de hoy. Nada más y nada menos que los zapatos de halterofilia. Un material, un objeto que realmente en los videos de este año, desde el año pasado, no hemos visto, porque sí es cierto, no voy a mentir que llevo mucho sin usarlos, pero eso no quita que sean un objeto o una herramienta muy útil y que vale la pena que esté en nuestro bolso. Les explico qué tiene de especial este zapato con respecto a los otros y respecto a cualquier otro zapato que ustedes puedan encontrar para entrenar. Y es que tienen un tacón. Esto que ven acá es un tacón. Básicamente simula lo típico que ustedes ven a lo mejor en el gimnasio, que es que las personas ponen el talón sobre algún disco para que quede como un tacón. Es literalmente eso, un tacón. Ustedes pueden encontrar ese tacón de diferentes alturas, de 1.5 centímetros hasta 3.1 los más agresivos. Este de hecho era de 3.1, pero lo sentí demasiado agresivo y mandé a que le bajaran, quedó como en 2.5 más o menos. ¿Por qué es tan interesante? Porque en ejercicios como los patrones de sentadilla, o básicamente solo en los patrones de sentadilla, lo que es la movilidad de tobillo llega a limitarnos. Y podemos trabajarla mucho, dedicarle mucho tiempo, pero todos tenemos, digamos, un potencial de movilidad máximo y muchas personas, de verdad son muchas las personas que ese tope de movilidad, por más que lo trabajen, sigue quedándose corta para lograr un movimiento mucho más fluido, mucho más cómodo en general en sus patrones de sentadilla, o para lograr que sus patrones de sentadilla sean bien dirigidos hacia el cuádriceps, que sean dominantes de flexión de rodilla. Entonces son muy interesantes. ¿Cuál es la diferencia respecto a usar un tacón, por ejemplo, o respecto a usar un disco de tacón, que es lo que normalmente se ve? Y es la estabilidad. Al usar el disco, lo que sucede es que listo, quedamos con el talón elevado, pero siempre queda como ese espacio, digamos, sin plataforma en la mitad del pie. Quedamos nada más con apoyo sobre el talón y sobre la punta del pie, y eso dificulta también que logremos distribuir bien las fuerzas sobre el mismo pie en general, porque la idea es que todo el pie tenga pues una plataforma lo suficientemente estable. Y pues esto es básicamente una plataforma de madera, o sea, es muy estable, es muy estable, muy rígida, que nos brinda ese soporte en toda la pisada. Es realmente una inversión ya muy específica. Esto, a diferencia de los zapatos anteriores que se lo recomendaría a todo el mundo que quiera entrenar fuerza, que quiere ir al gimnasio, es solamente pues para personas que, uno, se están tomando lo suficientemente en serio el entrenamiento, porque primero son costosos, la verdad es que son caros. También les digo que pues es una inversión para toda la vida. A lo mejor los Barefoot duran un poquito menos por lo mismo que son tan delgadas la suela y demás, pero esto sí es una inversión para toda la vida. Esto, para que se dañe, usted tiene que esforzarse para que se dañe. Esto no va a pasar con esos zapatos. Y como les digo, es una inversión muy específica porque es para usar en unos poquitos ejercicios. Esto no es algo con lo que usted pueda salir de la casa puesto. Es algo que usted tiene que llevar en la maleta para hacer 2-3 ejercicios en el gimnasio. Ya ni siquiera es para toda la sesión de pierna. Lo usa para sentadilla, lo usa para su prensa, para sus patrones de sentadilla en general, y se los vuelve a quitar porque usted no puede caminar con esto, no puede hacer peso muerto con esto, porque no es buena idea hacer peso muerto con el talón elevado, solo para sus patrones de sentadilla. Pero de verdad les digo que le va a sacar mucho provecho una vez los tenga. Es un poquito complejo saber elegirlos porque depende mucho de su movilidad, el saber qué altura necesita. Pero pues yo realmente no me complicaría demasiado. Normalmente un tacón de 2.5 como mucho suele ser suficiente, a menos de que tenga una limitación muy fuerte en la movilidad de tobillo. Sí elegiría a lo mejor un tacón de 3.1 y demás, pero pues bueno, eso ya es muy individual. Incluso si pueden ustedes probárselo o algo, pedirle el favor a alguien que ya los tenga, que se los permita usar alguna sesión, estaría bastante bien. Siguiente material en la lista, tenemos las bandas elásticas, que también las han visto bastante dentro de la rutina. Las bandas tienen 1000 usos. Sí, las bandas tienen 1000 usos. No nos vamos a extender tampoco en para qué cada cosa, porque puede ser
literalmente cualquier cosa. Vamos a hablar específicamente para lo que yo las uso, y yo puntualmente las bandas las utilizo mucho para cuadrar los perfiles de resistencia, que es cuando ustedes me han visto usándolo en la hack, por ejemplo. También lo usaba previamente en los empujes, cuando hacía los empujes en máquina Smith. Creo que por ahí encontraremos algún clip y lo pondremos. Y también los utilizaba mucho cuando me quedaba corto de mancuernas, entonces tenía que utilizarlas para amarrarle más peso. Normalmente cuando lo uso en la hack o lo usaba en los empujes es para cuadrar el perfil de resistencia. Cuando llego al perfil de resistencia, no vamos a entrar aquí en una clase de biomecánica extensa, es sencillamente cuadrar la forma en la que se comporta la carga. O en la prensa, también me vieron usarlo varias veces en la prensa unilateral. Lo que hacemos con una banda, al cuadrar la forma en la que se comporta la carga, es que normalmente pese menos según se deforma la banda. Entonces, si ponemos en la hack, veamos el ejemplo de la hack, según voy bajando, la banda se va extendiendo y va haciendo que la carga pese menos según voy bajando. Es una forma muy interesante de cuadrarlo, que tiene diferentes objetivos de los cuales no vamos a entrar acá, pero ese es el objetivo que tenemos con ello. No es ayudarnos, no es poder levantar más peso, no es nada de eso. Y por otro lado, ya hablando más allá de eso, pues también podemos tener una banda un poquito más delgadita, que también la tengo, solo que la tengo prestada. Para los calentamientos puede ser una banda más delgadita para si usted quiere calentar, hacer rotaciones externas, rotaciones, sí, diferentes ejercicios de calentamiento, pues es bien interesante tenerlo, y así no tienen que esperar a que se ocupe una polea iniciando el entreno. Es realmente muy abierto a la imaginación lo que podemos hacer con las bandas. Entonces cerramos con este. Bueno, quiero resaltar, como les dije ahorita, que no está en orden de importancia, solamente voy sacando aquí y les voy hablando de cada uno para que no piensen que es que debemos tenerlo según el orden que lo estoy mencionando. El siguiente material es esta fajita, que también me han visto varias veces utilizarla. No es para lo que muchas personas piensan, que es afinar la cintura, que es para bajar de peso, para tener una cintura más estrecha. No es para nada de eso. La razón por la que yo uso esta faja no es para nada más y nada menos que tener una mayor conciencia de la activación de mi zona media. Ustedes realmente no la necesitan. Eso es algo muy específico para mí. Si yo sencillamente siempre se me ha dificultado bastante el tema de lograr un buen bracing abdominal. Si no saben lo que es el bracing abdominal, busquen por YouTube, van a encontrar 1000 ejemplos. Sí, no, también no vamos a extendernos acá porque sería eterno esto. Pero el tener ese estímulo externo de algo elástico que me presiona el abdomen me ayuda a activar mejor toda mi zona media, lo cual para mí es algo muy importante por mi situación a nivel de protusiones discales, que no solamente me brinda más rendimiento, sino que incluso me ayuda a que la situación pues no empeore o que no se reactive por ahí alguna molestia. Entonces por eso es que la uso, y por eso es que es una faja de Temu que no me valió más de $5, para ser totalmente sincero, porque yo necesitaba sencillamente algo elástico que me hiciera presión sobre el abdomen. O sea, perfectamente podría coger una de las bandas y amarrármela, pero pues esto es más fancy, más práctico y pues está muy económico, y para eso lo uso. Para nada más, absolutamente nada más. Y siguiendo por esa línea de la activación abdominal, tenemos uno que sí es más común encontrar por los gimnasios, el cinturón abdominal, que este sí llevo años sin usar y cumple realmente una función muy similar a la faja, solo que es más común encontrar este. Y lo que pasa es que muchas personas lo usan mal. La gente piensa que el cinturón abdominal es para evitar lesiones, es para poder levantar más peso, cuando realmente su objetivo es lo mismo que yo busco con la faja, solo que de una forma incluso más agresiva. Y es poder generar esa activación en el abdomen, generar ese bracing abdominal con mucha más estabilidad. Tener algo a lo que empujar, solo que pues obviamente algo rígido para poder generar fuerza contra ello. Las personas normalmente lo utilizan mal porque se lo aprietan demasiado. El cinturón tampoco debe quedar suelto, pero no debe quedar tan apretado. Deberían entrar 2 dedos, si no estoy mal, creo que es la medida que suelen tener como referencia en powerlifting, porque necesitamos espacio para poder generar ese bracing. De verdad, si quieren entenderlo bien, es importante que se informen un poquito de lo que es el bracing. No es tan complejo tampoco, pero no lo vamos a tener acá. Pero es por generar fuerza contra ello. Mi recomendación, si usted entrena fuerza, es que busquen un cinturón como este que están viendo, que es uniforme en todos lados, porque normalmente encontramos para el gimnasio estos cinturones que son muy gruesos en la zona lumbar y muy delgaditos en la parte de adelante. Cuando si buscamos de forma lógica lo que es un bracing, nos interesa realmente tener bastante soporte en lo que es nuestro abdomen en la zona delantera. De hecho, si ustedes tienen un cinturón de eso, les recomiendo más que lo utilicen al revés, que les quede lo grueso hacia adelante para que puedan generar fuerza con el abdomen hacia ello. Y pues bueno, de este cinturón pueden encontrar 1000, sí, de diferentes grosores. Yo les recomiendo pues
realmente pues que cumpla su función, ¿no? Lo que les digo, que tenga esta forma y que no sea tan grueso, tampoco es necesario, porque normalmente los que son más gruesos y los que son muy rígidos suelen ser incómodos. Esos que son más delgados adelante normalmente son para halterofilia. Lo utilizan más para halterofilia, por lo que tienen que pues partir de posiciones un poquito más incómodas, que este tipo de cinturones sí puede llegar a ser un poco más incómodo porque choca con la cadera, porque choca también con las costillas. Entonces eso sí ya es un poquito más individual desde cada deporte. Si usted se siente bien con el otro, pues utilice el otro, pero úselo bien, que está haciendo el pressing abdominal, no apretándose eso a muerte sin saber qué carajo se está haciendo. Si va a usar cinturón, usted debe saber cómo debe ubicar sus costillas, cómo debe ubicar su pelvis, qué debe hacer con la zona media, porque si no lo que está haciendo es apretarse, permitiéndose utilizar más carga y dándole longevidad y poniéndole carga a una postura que no es eficiente y que a la larga sí puede llegar a generar problemas. ¿Listo? Entonces, eso fue el cinturón abdominal. Vamos con el siguiente. Ese es uno que de las últimas adquisiciones al bolso y me encanta. O sea, es uno de los que más feliz me hace poder tener porque es un poquito complicado de conseguir, he de decirlo. Yo lo encontré por Amazon, que es el cinturón de avión. Es curioso porque sea un cinturón de avión, pero es porque literalmente es un cinturón de los que se usan en los aviones. Este material lo utilizamos buscando algo más de estabilidad en diferentes ejercicios. En mi caso lo utilizo realmente únicamente en el curl de isquios sentado. Lo que hago es amarrarme la cintura para evitar que haya como ese movimiento en la cadera que normalmente se genera. También se puede utilizar en la hack, también se puede utilizar en la prensa, también se puede utilizar en diferentes ejercicios, incluso en el curl de isquio acostado es interesante, pero pues yo me siento como utilizando únicamente el cinturón en ese ejercicio, en el curl de isquio sentado. Y pues no descarto utilizarlo más adelante en otros, solo que de momento pues solamente lo estoy usando en ese. Poco por hablar, búsqueda de estabilidad es lo que queremos con esto. Siguiente, otro que también me hace bastante ilusión, el Gym Pin. En este caso, pues un Gym Pin bastante económico. Con esta herramienta que hemos visto bastante en los videos, lo que buscamos es poder añadirle algo más de peso a las máquinas de lo que trae el stack de forma predeterminada. Y ni siquiera piensen que es una herramienta que solamente les sirve a ustedes cuando están muy fuertes y ya se pasan las máquinas o algo por el estilo, sino que también es muy interesante porque las máquinas normalmente traen saltos de peso muy grandes entre placas. Nos encontramos en el gimnasio con saltos de peso entre placas de 15 libras, 10 kilos, 5 kilos y eso muchas veces nos limita nuestra capacidad de progreso porque son saltos demasiado grandes y que pasamos de hacer 10 repeticiones a 4. Sí, entonces esto nos sirve bastante porque podemos hacer saltos más pequeños con discos más pequeños que tenga el gimnasio. De hecho diría que lo utilizo más para eso que para hacer full stack y añadirle carga. Lo utilizo más para esos pequeños saltos entre placas. Entonces no es una herramienta que únicamente tenga cabida si uno es jodidamente fuerte. De hecho tiene más sentido de otras maneras. Si esto ya por si trae un peso, no sé cuánto pesa. Ustedes deberían mirar cuánto pesan para que también lo tengan en cuenta al momento de anotar. Pero otra herramienta que me hace mucha ilusión tener en mi bolso, que le saco muchísimo provecho. Esto de hecho es de las cosas que nunca saco del bolso en toda la semana, porque todas las sesiones hago uso de ello para esos pequeños saltos entre placas en las máquinas o en algunas que ya full stackeo. Y algo que deberían tener en cuenta al momento de adquirir un Gym Pin es revisar el milimetraje del diámetro del Gym Pin como tal, porque sí es cierto que hay máquinas que según la referencia pueden ser más gruesas, más delgadas. Mi recomendación, compren el más delgado. Sí, porque así no tienen el problema que no les entra en alguna máquina. En algunas máquinas que hay en el gimnasio sí es cierto que cuando uso el Gym Pin este queda como volando un poco, pero nunca se ha llegado a caer. Sí, la misma tensión de la máquina al subir hace que pues no se caiga, nunca ha sido un problema. Y sí, porque realmente el tener dos Gym Pins sí no lo veo tan interesante. También recomendación, que esto sea lo más largo posible, que este punto sea lo más largo posible y que este punto también sea lo más largo posible. No porque vayan a tener que usar mucho peso o algo por el estilo, sino porque normalmente, uno, los discos en los gimnasios suelen ser bastante gruesos y se pueden quedar sin espacio si solamente están usando discos de 5, y segundo, muchas máquinas tienen de por sí unas pastas, unos objetos en general, que ya de por sí quitan algo de tamaño, quitan algo de espacio donde se pone el disco. Entonces sí es importante tener tener margen donde ponerlo. De hecho, este es bastante corto. Lo bueno es que en el gimnasio en el que pues yo entreno, los discos no son tan gruesos, pero en gimnasios comerciales suelen ser unos discos, una cosa absurda. Entonces, tipsitos ahí para cuando tengan su Gym Pin. Siguiente, vamos con las coderas, que tienen un papel bastante similar a lo que fue la faja dentro de mi uso personal. Ya les explico un poco también cómo funcionan y cuál es el objetivo de ellas a nivel un poco más global. Las coderas, y esto aplica también para rodilleras, por ejemplo, solo que pues yo no uso, las podemos utilizar de dos maneras
muy concretas. Uno, para aumentar nuestro rendimiento y dos, para dar estabilidad a una articulación. No son para evitar lesiones. Primero voy a hablar de la forma en la que yo lo uso, que es para dar un poco más de estabilidad a la articulación. Yo decidí empezar a usar coderas no porque quisiera usar más peso en mis ejercicios, no porque quisiera mejorar mi rendimiento y empezar a mover más kilos, no por nada de esto, sino porque empecé a tener algunas molestias en los codos. Y a veces no hay que ser tan complejos con las decisiones que tomamos o la forma en la que queremos solucionar las cosas. Entonces quería algo que sencillamente me diera un poco más de estabilidad a la articulación. Esa percepción de estabilidad en la articulación puede ayudarnos a disminuir alguna molestia. Va muy relacionado, si lo recuerdan, con lo que les hablé ahorita de los zapatos. Esa percepción de estabilidad del sistema nervioso es muy útil, es algo que nos interesa buscar. Entonces yo lo que hice fue buscar unas coderas que no fueran de mucha calidad. Lo siento, Wargo, este material está realmente bastante regular para unas coderas, que no fueran muy rígidas porque quería sencillamente esa sensación de estabilidad en la articulación. Entonces es muy interesante si ustedes suelen sufrir de molestias en los codos de forma frecuente y que esto pues le quita longevidad a lo mejor en el trabajo de tríceps, de empujes, pues, sí, porque no tiene sentido que no podamos mejorar en un empuje porque nos duele un poquito el codo y que por más que tratemos de modificar la técnica y tal siga doliendo, unas coderas que no aprieten demasiado, sí, solo que queden esa estabilidad va a ser interesante. Y por otro lado tenemos ya las coderas o rodilleras que buscan mejorar nuestro rendimiento. Y cómo unas coderas o unas rodilleras pueden mejorar nuestro rendimiento. Y es que mientras más rígidas y más gruesas unas coderas o unas rodilleras, más nos van a hacer mover kilos. Porque estas funcionan de una manera en la que cuando la codera o la rodillera se deforma, estas quieren volver a su estado original. Les pongo un ejemplo. Si tengo puesta la codera y el codo se flexiona, la codera, por su rigidez y por su material, quiere volver a su estado original. Entonces, lo que sucede es que cuando yo quiero flexionar el codo, la codera está queriendo volver a estar recta. Entonces, es así como mejora. Y lo mismo con las rodilleras. Cuando se deforma, quiere volver a su punto inicial. Entonces, si usted lo que sí quiere es mover kilos, lo cual si busca hipertrofia, pues no tiene mucho sentido, unas coderas más rígidas o unas rodilleras más rígidas le puede ayudar. Por esa rigidez que va a generar que la codera quiera volver a su estado original con mucha más fuerza, ¿cierto? Y pues más gruesas, más rígidas en general todo. Pero lo que les digo, yo lo uso más como una búsqueda de estabilidad. De hecho, ya ahorita que he dejado de sentir molestias en los codos, las he dejado de usar. Para la muestra está de que están rotas, o sea, el material por dentro del velcro está roto, pero las uso o las usaba justamente porque necesitaba sencillamente esa sensación de estabilidad ahí en el codo. Entonces, esa es la razón por la que las uso. Interesante también si a ustedes les pasa con las rodillas. Yo nunca he sufrido las rodillas, pero tengan en cuenta eso, que no sean las más caras, que no sean las más rígidas. No tiene que ser una marca, a menos de que usted sea un powerlifter y realmente le interese pues el sacarle provecho a ello a nivel de kilos totales que pueda mover. Siguiente material, vamos con las muñequeras. Esto también llevo muchísimo sin usarlo. Antes sí lo usaba bastante más, pero pues bueno, igual está dentro del bolso y sí que las veo interesantes. Las muñequeras son también en búsqueda de más estabilidad. La mayoría del material que ponemos en nuestro cuerpo normalmente es buscando eso, estabilidad. Ya vimos los zapatos, estabilidad. Vimos las rodilleras y las coderas, estabilidad. Vimos el cinturón y la faja abdominal, estabilidad. Es lo que realmente más nos interesa cuando pensamos en un material. Entonces, las muñequeras lo que nos van a dar es estabilidad en la muñeca, valga la redundancia, que es un material que la gente suele utilizar muy mal. De hecho, hay personas que se la dejan todo el entrenamiento puestas. Incluso he visto personas saliendo del gimnasio aún con las muñequeras puestas. Me he encontrado con personas en el ascensor que van hacia el gimnasio con las muñequeras puestas. La usan muy mal. Pues cada quien hace lo que quiera con su plata, cada quien hace lo que quiera con las cosas que compra. No me importa, pero pues por lo menos que cuando ya la vayan a usar la usen bien, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se usan verdaderamente en la muñequera? No es coger y ponérsela acá y listo, para nada, sino que la idea es que crucen la muñeca y la mano. Es decir, la mitad de la muñequera debe quedar en la muñeca hacia el antebrazo y la otra mitad debe quedar sobre la mano. Se los muestro por aquí, por la parte de adelante, que puede ser un poquito más gráfico, que quede así. Porque la idea es que la muñeca no pueda moverse, o sea, debe quedar así. La idea es que la muñeca, si se va hacia atrás, no pueda porque la muñequera la está apretando. Si no la ponemos más abajo, pues ¿qué pasa? Hay mucha libertad en el movimiento, no está brindando estabilidad realmente. Entonces, ¿qué pasa? Si no la ponemos, debemos asegurarnos que quede así en la mitad, le damos la vuelta en esa misma línea y como ven, pues quedamos con media muñequera por encima, media por debajo, aquí de frente lo mismo. Es un poquito incómodo, por eso digo que no tiene sentido usarla todo el entrenamiento, pero pues quedamos con un entorno muy estable, ¿sí? No se me puede ir la mano hacia atrás, o por lo menos no con facilidad, y tampoco hacia adelante, pero suele ser más común que tienda a irse hacia atrás porque pues el peso al final nos empuja la mano hacia atrás. ¿Y qué pasa si nos ponemos la muñequera más abajo? Pues que justamente no tenemos esa ventaja, que es como normalmente casi todo el mundo la usa. Se la ponen aquí abajo y fíjense toda la movilidad que tengo. La muñeca no tiene ningún tipo de sentido, se ve muy cool, se ve usted como un culturista, se ve una chimba, pero está perdiendo el tiempo y su dinero. Si le gusta hacerlo, pues hágalo, no hay problema.
no, cada quien hace lo que quiera con su dinero, repito, pero por lo menos sacarle verdaderamente provecho a las cositas que tenemos en el bolso. Vamos ahora con lo que yo creo que es la herramienta que es más de nicho y lo que yo creo que hace de más de nicho en todo el video, y son las daisy chains, que siempre que las muestro despiertan dudas de para qué son, cómo se usan. Las daisy chains son muy de nicho porque no está a lo mejor tan intuitivo como todo el material que yo he mostrado hasta ahorita, sino que de verdad es un material que usted debe saber para qué lo va a usar, debe entender muy bien para qué funcionan. Y les voy a hablar de los usos que yo uso específicamente, y es uno, para ayudarme justamente a cuadrar los perfiles de resistencia. Cuando coloco las bandas para cuadrar los perfiles de resistencia, puedo elegir en qué momento quiero que me empiece a ayudar la banda. Lo hemos visto en la hack varias veces. No quiero que la banda sencillamente esté amarrada como pueda amarrarla en la hack y que me ayude en todo el rango de movimiento todo el tiempo, sino que quiero que me empiece a ayudar en una zona muy concreta del rango. Entonces lo que hago es con la daisy chain cuadrar en qué punto, qué tan larga la pongo, en qué momento, y así la banda empieza a actuar realmente cuando quiero. También aplica para los empujes. En los empujes sí no tenemos ejemplos porque no estoy haciendo ahorita y es algo que también entró relativamente nuevo al bolso, pero igual creo que se entiende bien con lo de la hack. Además, también lo utilizo actualmente para las extensiones tras nuca en tríceps, ya que son más largas. Eso me ayuda a que al ser más largas las cuerdas no se disipen tanto las fuerzas, porque con una cuerda muy corta las fuerzas, un tema muy biomecánico, se disipan. Puede seguirse haciendo sus extensiones de tríceps con la cuerda, no le va a pasar nada, no le va a ir mal, solamente yendo al milímetro, ya que las tengo, ¿cierto? También lo utilizo para el curl Bayesian sentado, así no tengo que utilizar dos poleas, también porque en el gimnasio en el que estoy actualmente no se puede hacer un Bayesian porque las poleas todas están muy separadas unas de las otras. Y también las utilizo actualmente para las extensiones de tríceps Rapunzel, que es mi ejercicio favorito de tríceps, en el que pues puedo hacer la extensión de codo haciendo que pues las cuerdas pasen al lado de mi cabeza y pues no haya un tope como a lo mejor pasaría con cualquier otro material que sí puede encontrar en el gimnasio. Entonces, las daisy chains, un material de uso bastante de nicho que requiere cierto conocimiento, pero a ver, tampoco voy a dármelas aquí de erudito por usar daisy chains, pero pues sí es cierto que si usted no entiende muy bien qué es lo que debe hacer con ellas, no vale la pena que las tenga guardadas. Siguiente material, vamos entrando en la recta final del video, y eso es lo que nos esperan, son unos mosquetones. Va muy de la mano con las daisy chains. Las daisy chains sin mosquetones pues sí no servirían de nada, siendo totalmente sincero. En este caso pues yo tengo unos de buena calidad que venían en combo con las daisy chains. Y a ver, para mí realmente toda persona que haya al gimnasio debería tener esto en la maleta. Unos buenos mosquetones en la maleta nunca sobran, no hay que llevarse los 6. Yo tengo solamente 2 en el bolso para las daisy chains, pero lo mismo, rienda suelta a la creatividad. Para daisy chain las necesito, para la belt squat muchas veces no encuentro los mosquetones que necesitan para el cinturón, entonces son muy útiles. Muchas veces en las poleas se los roban, se pierden, los necesitamos, o necesitamos que la cuerda sea un poquito más larga y con solo poner un mosquetón extra es suficiente. Entonces, muy específico, pero estoy seguro que si usted lleva un tiempo yendo al gimnasio dirá, oh mierda, qué útil sería tener un mosquetón. Es cierto, van a su ferretería más cercana, se compran 1 o 2 mosquetones y quedan montados en el gimnasio. Penúltimo, cinturón de lastre para lo que ustedes quieran. Dominadas, fondos para la belt squat en caso de que la belt squat de su gimnasio sea una porquería y necesiten un cinturón mejor. Creo yo que, bueno, pues no es obligatorio porque claramente no todo el mundo disfruta, le gusta, necesita, se beneficia de los ejercicios de calistenia lastrados, pero pues si usted sí lo quiere hacer, que para mí son muy divertidos y son ejercicios que valen mucho la pena, pues está bien que tenga su propio cinturón de lastre. Los gimnasios normalmente tienen alguno, pero a ver, si está ocupado, suelen ser incómodos también, pues tengan su propio cinturoncito para que no tengan, digamos, inconvenientes con eso. De esas cosas que, de nuevo, para alguien que ya lleva bastante tiempo entrenando, yo por ejemplo aquí en este utilizo mucho los mosquetones que tienen este cinturón de lastre son que compré aparte de los que venían con el cinturón porque suelen ser algo regulares y no suelen permitir mucha personalización. Repito, fondos, dominadas para la belt squat. Y bueno, les voy a dar un tipcito extra nada más como para no mostrárselos y ya, y es que las personas suelen cometer el error de que al ver la cadena deben coger la cadena y utilizar la cadena completa de lado a lado. Yo les recomiendo utilicen nada más una parte de la cadena sin necesidad de cortarla, sencillamente dejan la otra parte colgando y dejan una cuerdita más corta que es la que van a utilizar para realmente amarrar el peso, porque el problema de utilizar toda la cadena es que queda muy larga, se va a desbalancear muchísimo, el peso les va a quedar por allá en los pies, va a ser muy difícil acomodarse, al bajar en los fondos les va a chocar con el suelo, o sea, todo mal, muy poca estabilidad también. Entonces sencillamente lo sobrante lo dejan por aquí en un lado y con los mosquetones se cuadran de una manera
que quede nada más esta pequeña porción de la misma cadena. Poco más que hablar. Realmente el cinturón de las 3 para lo que es. Y si ustedes quieren ponerse creativos para lograr otras cosas, también es válido. Último material. Cerramos la lista con algo que realmente van a ver ustedes que muy pocas personas hablan de ello, pero es supremamente importante y que incluso diría que si usted ya lleva un tiempo yendo al gimnasio, vale la pena que lo compre. Es una inversión muy dura, diría que es lo más caro que podría ser de todo el video, pero pues algo que no solamente le va a servir para el gimnasio, sino para su vida en general, y es una placa miorrelajante. Perdón que esté como en este color y demás, es imposible que no tome este color, créanme lo que sí, por más que lo limpien. Es una placa miorrelajante que es lo que ustedes ven que yo me pongo en la boca y utilizo para morder. Ustedes ven que yo hago muchas caras, de hecho cuando entreno, y sobre todo que muerdo bastante, hago mucha fuerza con mi boca al momento de entrenar. ¿Y por qué esto es una herramienta fundamental? Primero, salud bucal. Nuestros dientes tienen un papel fundamental en nuestra salud. Ustedes no se imaginan de verdad cuánto. En nuestra salud digestiva no se imaginan de verdad cuánto. La comida empieza su digestión desde que entra a la misma boca. Es muy importante tener unos dientes saludables para ello, y cuando hacemos fuerza en el gimnasio, hacemos fuerza con la boca. Algunas personas más que otras, especialmente personas como yo que sufren de bruxismo, hacemos fuerza inevitablemente con la boca. Por eso es que ustedes van a ver algunos atletas que muerden la camisa o utilizan otros métodos más arcaicos, muerden una toalla o algo, porque hacer fuerza con la boca a veces es un reflejo mismo que tenemos al hacer fuerza, y pues la placa miorrelajante es la forma de hacerlo sin llegar a dañar nuestros dientes, porque si no poco a poco se van a ir desgastando. Por otro lado, también tiene una función importante en el rendimiento. Hay estudios científicos que incluso muestran cómo el hacer fuerza con la mordida al momento de ejercer fuerza, de realizar algún movimiento, aumenta nuestra fuerza en un porcentaje relevante. Entonces, para nuestro rendimiento también es muy interesante tener algo que morder. ¿Por qué digo que es lo más costoso del bolso? Porque es algo que ustedes deben ir a un rehabilitador oral o un odontólogo y mandarlo a hacer a medida. Es una sesión incluso larga, es un poco incómoda, es algo que no solamente decir que le tomen el molde, sino que una vez llegue se tiene que activar, llaman, tienen que asegurarse unas cositas para que también encajen los dientes de abajo, pero es una inversión, no voy a decir para toda la vida, debe estarse cambiando. Yo de hecho ya debo cambiar esta, ya llevo varios años con ella, pero va a marcar una diferencia en su salud bucal, en su rendimiento, en su entrenamiento. De verdad que es una herramienta muy útil. Y a ver, hombre, si no pueden acceder a una personalizada, a una con rehabilitador oral, que de verdad vale la pena que lo hagan la inversión, pues también pueden encontrar unos bucales que venden ya predeterminados. Pueden ser los de boxeo, por ejemplo, aunque me parece que son muy vastos, no sería buena idea. Venden unos bucales más tranquilos. Lo que pasa es que son muy incómodos, no van a poder hablar durante el entreno y tienen un problema, y es que no dejan respirar bien, porque son bucales que normalmente cuando uno abre la boca se caen, sí, no quedan encajados como estas que pues están hechos a medidas. Entonces no puede uno gestionar muy bien la respiración. Hay algunos más especializados para powerlifting que no se encajan en los dientes de arriba, sino que se encajan en los de abajo y nada más tienen material en los molares, en las muelas, entonces no llegan a tampoco ubicar de delante, entonces no son tan incómodos, pero sí suelen ser muy costosos. Y realmente para lo que valen esos bucales, y que no suele ser común encontrarlos en Latinoamérica y valdría traerlos, pues para esa gracia esto, y que incluso es más discreto. Sí, pueden hablar normal. Ustedes han visto que yo en los videos hablo normal y todo el video desde el principio lo estoy usando. Y señores, eso fue todo por este video. Perdí la cuenta de cuánto material fue, si no estoy mal fueron 14. Pero hombre, muy contento de hacer este video. Es un video que habíamos hablado con Felipe hace mucho que queríamos hacer. Tocó hacerlo un poquito improvisado, es cierto, pero pude contarles todo lo que quería contarles acerca del material que uso en mis sesiones de entreno. Si ustedes tienen algún otro material que les gustaría saber si es buena idea usarlo o no, me gustaría verlos en los comentarios. Les doy mi opinión acerca de ello, que no es una opinión universal, pero puedo darle mi opinión acerca de ello. Por supuesto, habrán cosas que algunas personas les podrán sacar más provecho, otras menos. Vamos a revisarlo, me gustaría verlo en la descripción. También déjenme saber si les gusta este tipo de videos, también así en estudio, como lo llama Felipe, que es básicamente mi habitación, bien acomodada de una manera diferente. Pero déjenme saber si les gustan estos videos, qué les gustaría ver o qué tema les gustaría que habláramos también en este tipo de videos. Igual quiero seguir manejando cuando hagamos este video este tono un poco más informal, este tono así de hablando de tú a tú, nada pues muy formal, nada pues muy elaborado, porque creo que es justamente la esencia del canal. Pero bueno, podemos ir subiendo, aumentando la formalidad en caso de que ustedes me lo dejen saber. De momento seguiremos con los videos entrenando, eventualmente llegará algún video así. Y si tienen alguna duda específica sobre los equipos que estuvimos hablando a lo largo del video, es momento de dejarlo en la caja de comentarios, se las solucionaré yo mismo, les estaré respondiendo. De
mi experiencia usándolo, de la experiencia de mis atletas usándolo también, porque son algunos equipos, yo lo recomiendo bastante, mis mismos atletas. Y bueno, ahí estaré pendiente de ello. Por último, no olviden darle like, no olviden darle suscribirse, dejar su comentario como ya les dije. Y hombre, nos vemos en un próximo video la otra semana con más.